Regresamos cerrando la noche y hoy nuevamente nos acompaña, no es un invitado, porque el doctor Bunner Ramírez es parte de este espacio y siempre que él quiere, él llama o yo lo llamo y se presenta aquí. A veces no tiene que llamar, solamente tiene que aparecerse aquí como lo ha hecho en otras ocasiones. Doctor, en su casa. Buenas noches, muchas gracias por recibirme, porque esta vez vine. Hay muchos temas, digamos, en el tapete. Y yo quiero iniciar la conversación. Prima fase, doctor, más allá de los errores que haya o puede estar cometiendo el Ministerio Público en la República Dominicana, yo tengo la sensación de que hay un conjunto, sobre todo, no evalúo posiciones de políticos porque son de políticos, pero sí de juristas, mucho de fuste, como se dice, que todo lo que ocurre en este Ministerio Público le hiede, nada le huele. ¿A qué usted cree que se deba esa situación? En razón de que, si es verdad que se ha equivocado, se seguirá equivocando. Como yo he reiterado muchas veces en este espacio, prefiero un Ministerio Público que se equivoque tratando de hacer algo, a un Ministerio Público que dure 16, 20 años sin hacer nada y sin equivocarse. Mira, realmente pienso lo mismo. Hay una cantidad importante de juristas de fuste que parece que regresaron al país en hace 5 años, agosto de 2020. Lo único es que en ese regreso se le olvidó que ellos eran parte integral del pasado, de lo que había hasta el 16 de agosto de 2020. Muchos de ellos asesores de procurador o procuradores, contratistas, es decir, eran parte de lo que ocurría en ese momento. Entonces hay que ser, en cierto modo, tolerantes con ellos, porque lo que están es, obviamente, criticando sin fundamento, sin moral para ello, pero lo que están es complaciendo a sus aliados del pasado. De todos modos, es una pena que esos juristas se comporten como si no tuvieran un compromiso social. Ciertamente el Ministerio Público, con sus altas y sus bajas, le ha estado incluso reportando al erario dinero recuperado de personas que admitieron que le robaron al Estado. Entonces, cualquier dominicano, no importa quién sea, que se oponga a ese tipo de acciones que le están trayendo beneficio o están retornando al erario dineros mal habidos, robados por personas, entonces ellos deberían sencillamente declararse como, no como ladrones, pero como que son lo contrario de lo que debe ser un buen ciudadano. Ese es mi criterio. Sí, porque en una gran cantidad de los casos, sobre todo de corrupción, que han sido objeto de investigación y de judicialización, una parte importante de los coimputados ha reconocido los hechos. En ese proceso se ha recuperado miles de millones de pesos que en algunas ocasiones he dicho, varios de los acuerdos que ha hecho el Ministerio Público, prima fase, no caen dentro de la libertad de llegar a criterios de oportunidad que establece el Código. Una cosa es esa, y otra cosa es que para mí, eso puede ser un error, pero es un error que no afecta a nadie.
No afecta a nadie porque entienden que lo están haciendo bien. Si tú te robaste 3.000 millones de pesos, me devolviste 1.800, en vez de yo mandarte a un penal abreviado, un reconocimiento, yo te doy un criterio de oportunidad total. Pero peor aún, el Ministerio Público ha solicitado, pero los jueces, que hay que tener detalle, se lo han avalado. Mira, el tema de las negociaciones o los acuerdos procesales están en el código. Lo único es que se están implementando ahora. Aquí no hay una cultura de ese tipo de acuerdos. Y esa es la parte que más irrita o ha irritado a la población, pero no a la población técnica, sino al dominicano común. Yo entiendo que los abogados entendemos lo que está pasando, pero también yo quiero que tú sepas, cuando tú haces un acuerdo con una persona que es parte esencial de una trama de corrupción, tú fortaleces el expediente porque tú te lo ganas como testigo. Muchas veces hay casos que tú no los puedes probar porque precisamente no tienen un testigo idóneo, como lo es uno de los integrantes del entramado. Es una ventaja procesal que te garantiza que va a condenar a los principales y encima esa persona tú no lo estás eximiendo totalmente de responsabilidad, le está atenuando la pena, está dejándole algunos bienes, te está reportando dinero también. Desde mi punto de vista es correcto que se hagan esos acuerdos. Hay países donde casi nada se judicializa hasta el final, sino que por economía procesal y para garantizar condenas, pues se llegan a ese tipo de acuerdos. Pero lo que te comento, doctor Bunner, que ciertamente, yo creo que, aunque no nos acordemos, desde el caso Figueroa Agosto, para poner un referente, aquí se están llegando a acuerdos. ¿Recuerdas el pacto que se hizo con Zobeida? Claro. En aquel momento. Sí, claro. Que por la grave afectación, porque aquí es que está el otro tema, es indudable que el Ministerio Público tiene potestad legal para establecer los criterios de oportunidad, pero la misma ley que le otorga esos criterios le pone límites. Y yo creo que ahí es que está la gran discusión. Hay casos en que efectivamente, por la gravedad del hecho, no debería haber una indulgencia total, como ha ocurrido, sino que buscarle la forma jurídica que se adecue. Es que el acuerdo, por ejemplo, tiene que estar sometido a algunos tipos de acuerdos a una pena determinada. Si sobrepasa la pena, muchas veces lo que se hace es que el Ministerio Público prescinde del tipo penal para ajustarlo a la legalidad y que el juez pueda admitirlo, porque no necesariamente el juez tiene que admitir o acoger totalmente el acuerdo. Tiene que estar dentro del rango de ley y por eso te digo, el Ministerio Público tiene la potestad de prescindir de algunos de los tipos penales, de todos, a discreción, precisamente para ajustar la situación al proceso legal, siempre que vaya a reportar las ventajas que hemos establecido. Como abogado litigante que eres, ¿cuáles son las áreas que entiende el doctor Bunner Ramírez que debe fortalecer el Ministerio Público? Sabemos que el Ministerio Público ha invertido muchos recursos y tiempo para los temas vinculados a los hechos de corrupción y que quizás esa inversión de tiempo, dinero y personal ha influido en debilitar otras áreas vinculadas a los delitos de carácter común. Mira, para esos casos grandes que ya hay suficientes en los tribunales, yo entiendo que el Ministerio Público debe fortalecer en la investigación aspectos como no pretender sobreprobar. Si hay delitos, hay crímenes que tú los puedes probar con 5, 6, 7 pruebas. No pongan 1000 pruebas, porque al final de cuentas
eso está trayendo retrasos significativos en los procesos, están poniendo en riesgo la duración máxima de los procesos, porque precisamente hay demasiado documento, demasiadas pruebas para ponderar, y eso yo entiendo que es una falencia. Tú no tienes que tener miles de pruebas para que la persona sea condenada a 5 o 10 años. Es traer lo esencial, irrefutable, y condenarlo, y hacer los procesos más expeditos, porque precisamente la duración máxima del proceso tiene un corte constitucional. El derecho a la tutela judicial efectiva, a la justicia oportuna, al plazo razonable, que también lo está en el Código Procesal Penal. Quiere decir que cuando el plazo razonable, la justicia oportuna, no llega por un tema del Ministerio Público, obviamente que va a favorecer a la persona encartada. Entonces yo creo que en eso debe haber un fortalecimiento, una selección de las pruebas irrefutables para condenar a la persona y acusarlo de esa manera, y evitar esto que nosotros estamos analizando. El blindaje del expediente no está dado por la cantidad de sobreabundancia de pruebas. Claro que es lo no, que está claro planteando. Que no, claro. Es que si tú tienes una persona, por ejemplo, en lavado, tú tienes que traerle absolutamente todo. No, preséntale el delito precedente, el comportamiento de la persona, la imposibilidad que la persona ha tenido para demostrar, etcétera. Eso tú lo puedes demostrar con 2 o 3 pruebas. No le traiga 200 pruebas, porque te va a ser imposible el proceso, y va posiblemente en más de un sentido, porque así como el Ministerio Público tiene un tiempo para investigar, tiene también que dársele un plazo al imputado en su momento para ejercer. Exactamente. Entonces trae una serie de complicaciones. Entonces, que todo sea breve, pero que garantice la fortaleza del proceso. Antes de irnos a la primera pausa, doctor, ¿cómo evalúa las iniciativas del Ministerio Público de cara a combatir los delitos vinculados al narcotráfico, en el que han sido imputados varios exfuncionarios, funcionarios e inclusive legisladores activos? Yo creo que ese comportamiento no tenía muchos precedentes en la República Dominicana de hoy. Mira, a mí me alegró mucho ver que la Procuraduría General de la República ha conformado una Procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de sustancias narcóticas. Eso es fresquecito. Eso es fresquecito. Me parece una iniciativa absolutamente atinada. Y yo escribía hoy precisamente en mi cuenta de X que va a ser muy difícil controlar o enfrentar el patrocinio político y militar. Así lo escribí. Sí, elogio la iniciativa, es correcto, pero yo sé que va a enfrentar precisamente el poder político. No poder político gobernante, vamos a estar claros, sino al poder político en sentido general. Porque aquí, cada partido, sobre todo en las últimas 3 décadas, han tenido su buena cantidad de narcotraficantes, incidiendo y decidiendo candidaturas para que salgan convertidas en escaños, como afectando de alguna manera a otras para que no salgan. Y eso obviamente cada partido lo ha hecho. La Procuraduría va a tener que enfrentar el patrocinio, porque mucha gente de esa ya no son muchachos demandados ni nada por el estilo, son personas que están detrás del trono mandando. Y no hay forma, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, que el narcotráfico pueda prosperar si no hay un apoyo militar. Entonces,
Entonces, ese es el otro aspecto. Por tanto, yo entiendo que la Procuradora General de la República, Jenny Reynoso, sabrá exactamente qué es lo que ella está haciendo y debe saber exactamente qué es lo que va a enfrentar. Bien. Con tu permiso, vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Bunner Ramírez. El Consejo Nacional de la Magistratura ya ha desarrollado 3 de las 4 sesiones que tiene programada para interrogar, interpelar, entrevistar a los ciudadanos y ciudadanas que han dicho presente para mantenerse en uno de los puestos que ocupan, recordando que hay 10 plazas disponibles. De esas 10 plazas disponibles, hay 7 ocupadas de personas que quieren seguir. Y hay 3 que están totalmente libres. Es decir, que si el Consejo Nacional de la Magistratura decidiese ratificar 7, solo quedarían 3 plazas para llenar. ¿Cómo evalúa Bunner este proceso y a qué aspira? ¿Qué debemos esperar antes de que finalice, entiendo, este mes preferiblemente, de este proceso de evaluación de jueces? Bueno, mira, yo a raíz de lo que ocurrió con la no ratificación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, que trajo todo un escarceo, una serie de opiniones, que prácticamente se le atribuye al presidente de la República haber dejado a esa gente fuera, he planteado... Hay 2 que sí. Sí. No, vamos a ver. Yo creo que ni siquiera el Poder Ejecutivo ha aclarado las cosas. Se trata de un órgano colegiado de número par, son 8 los miembros. Y resulta que en la votación, en el caso, por ejemplo, de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, se mantuvo una votación 4-4. En una segunda ronda o en tercera ronda o en la que fueren, se mantuvo la situación y obviamente el voto de calidad del presidente se impone y decide. Sí, una cosa es que el reglamento la saca del proceso, a que el presidente la sacó del proceso. Entonces, primero, ¿cuál es mi propuesta respecto a eso? Antes de continuar. Eso ocurrió en dos de los casos. En todos los casos. ¿Qué resulta? Yo creo que ante una situación de esa naturaleza debemos reconsiderar la forma, la integración del Consejo. Yo soy de opinión que debe salir del Consejo el presidente del Constitucional y los 2 de la Suprema, y que se quede solamente en poder dirigido por el presidente y los 4 miembros que le corresponde al Congreso, como una forma, primero, que sea un número par, y segundo, que son ellos los únicos que han tenido un mandato para la democracia representativa. No me diga que un designado puede estar designando, que es lo que pasa con los de la Suprema Corte de Justicia y con el del Tribunal Constitucional. Que sirva, encerrando la noche, esto como una propuesta formal, porque lució feo el presidente. Y ni siquiera el presidente lo ha explicado, ni su consultor jurídico lo ha explicado, ni nadie, y se ve como que el presidente sacó gente de la Suprema y que está haciendo su Suprema, cuando es un tema de reglamento. Aparte de ese elemento que es de reglamento, usted y yo sabemos que no hay forma de que se elija ningún órgano suprapoder o de altas cortes si no hay el concierto de voluntad y con el visto bueno del presidente. Son 2 cosas diferentes. Claro que el presidente tiene un voto calificado, eso no hay duda. ¿Qué es lo que yo aspiraría? Que posiblemente el tema de la evaluación, el tema del nombramiento de los jueces, quizás no se agote por una mayoría simple. Yo pienso que eso puede también ser un elemento a tomar en cuenta, sino que haya una mayoría calificada para aceptarlo y para porque es muy fácil con un órgano compuesto por 8. Va a ser muy fácil
tomar una decisión con alguien que tiene un voto calificado. Bueno, yo entiendo también, para continuar con el tema de las evaluaciones, que no solamente debe verificarse eso, como está establecido, sino si la población tiene la satisfacción de que de verdad hay una evaluación. ¿Y qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se evalúa? Porque fíjate lo que dice Pilar. Bueno, pero a mí me acusan de que yo hice un asunto que afectó la entrada en vigencia de la nueva ley de casación, pero resulta que Napoleón Esteves Lavandier, dice ella que fue el que elaboró el proyecto y lo promovió y lo patrocinó. Entonces ella dice, en un tratamiento igual, cuando él se evaluó para ser miembro, en este caso presidente del Tribunal Constitucional, eran compañeros en la Suprema, a él le preguntaron lo mismo, eso fue negativo para él. Entonces, si fue bueno para él, debió ser bueno para mí, sobre todo cuando él tuvo más responsabilidad. Entonces, eso llama la atención, porque entonces hubo un trato desigual. Y además yo creo que hay cosas que no proceden. Eso es algo que ocurrió al interior de la Suprema, que no era conocimiento tuyo ni mío. Eso debió quedarse en la Suprema y no llevarlo al Consejo. Bueno, pero también te digo una cosa. ¿Por qué Napoleón Esteves Lavandier votó en contra de sus compañeros de la Suprema? Bueno, yo pregunto yo. No, yo ahí he dicho, yo puedo especular. ¿Qué tú puedes especular? ¿Qué yo puedo especular? Bueno, presidente de la República, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado. Bueno, si ahí me da Napoleón, esos 4 votaron en contra de la permanencia y los otros 4, los 2 de la Suprema, los 2 de la Fuerza del Pueblo, a favor de que esté. Exacto, entonces es una especulación. Quiere decir, bueno, no, es que fue así. Así fue que se votó. Entonces, él de un señor que acaba de salir de la Suprema Corte de Justicia, de ser compañero de sala de esa magistrada. Pilar. Entonces, ella dice, lo que fue un problema para mí fue patrocinado por él, y dijo incluso dónde se gestó eso, fue en una universidad por ahí que hablaron de su tema, y él es que lo elabora, el proyecto, el acuerdo pleno, como ella le llama. Entonces yo creo que los criterios a evaluar tienen que ser, es más, la población tiene que saber qué es lo que se evalúa. ¿Qué es lo que se evalúa? Tú agregaste un elemento que yo te confieso, me hace falta seguir investigando. Tú has planteado sacar a la gente que no han sido electa por voluntad popular del órgano. Eso es una posición. Y te iba a preguntar, hace unos días, ya unos meses, México tuvo una primera experiencia. México dijeron, dentro del proceso de reforma, la cuarta reforma, que se refiere básicamente a la Cuarta República, sí, que si los 3 principales poderes del Estado son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, digamos que hay un cuarto poder que no es un poder, pero que es mediano, el poder municipal. Si los otros 3 son electos por voluntad popular, ¿por qué el poder judicial no es electo de igual manera? Ellos están haciendo un ensayo, que reitero, es el más amplio del mundo, porque hay países que son parciales, pero ellos lo van por todo. Y uno se pregunta, ¿tiene sentido? Habrá que ver cuál es tengo que investigar, habrá que ver cuál es el mecanismo que ellos han utilizado para la postulación de las personas que van a ser promovidas como juez o juezas. Mira, yo creo que para un aspirante a legislador es muy fácil decir en qué él legislaría, cuáles serían sus proyectos. Ahora, para un juez hay una sola, es decir, que va a aplicar la ley, porque otra no puede ser. Entonces yo entiendo que la experiencia de México habrá que ver en qué va a parar, pero yo creo que aquí debemos quedarnos exactamente como estamos. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente ¿por qué? Yo entiendo que sería primero una complejidad. Tendría que evaluar es decir, elegir desde Juzgado de Paz hasta la Suprema Corte de Justicia, pasando por una cantidad de burocracias internas que es como una situación difícil de entender, por lo menos con la nomenclatura que tenemos nosotros. Tendría que haber
otra forma de proceder o de dirigirse el Poder Judicial para que eventualmente puedan ser por elección. Además, no es cualquier cosa que tú estás eligiendo. Estás eligiendo jueces que van a decidir conforme a qué, conforme a la ley, y tú no puedes elegir a alguien que hable bonito. Debe elegir a uno, aunque sea mudo, que sea un excelentísimo abogado y que tenga la capacidad de ser juez, no solamente por el conocimiento, sino por todo lo que adorna a un juez. Esa dureza, esa personalidad indoblegable, ese carácter, sí, no es cualquier persona que va a ser juez. Por tanto, yo considero que sería una tarea peligrosa y en México habría que ver en qué termina eso. Porque también ¿Por qué peligrosa? Tú pudieras tener jueces impulsados por los mismos sectores que a veces se apropian del poder para entonces tú eventualmente le estarías dando todo. Cuando los jueces... ¿Y qué se dice que no lo tienen? Mira, es posible que haya, porque no te puedo, yo no soy sueco, ¿Qué no, te yo dice soy de que aquí. no lo tienen? Sí, pero no entregarle en un proceso de elecciones la posibilidad a que gane no el mejor, sino el más patrocinado. Pero igual ahora, en un escenario más pequeño, ¿o tú te crees que los que han elegido son siempre los mejores? Te pregunto. En materia de jueces. Sí. Bueno, de las entrevistas que tú has visto, ¿tú crees que han salido los mejores? No, es que yo te digo una cosa, y te lo digo así como eso, esas entrevistas, lo voy a decir como es una ridiculez, porque hay buenos abogados que no saben hablar, pero que son tremendos escribiendo, pero claro, redactando, analizando, diseñando estrategias. Por tanto, hay gente que también... El escenario puede impresionar a mucha gente. Precisamente. Pues yo he cuestionado aquí, claro, el hecho de que después que tú tomas tiempo para preparar tu expediente, que tú llegas, que hagas tu presentación, y porque tú titubeaste un poco, o porque ya te tienen descartado, no te hacen una sola pregunta. Bueno, pero precisamente, entonces mira, eso yo lo reitero, para mí eso es ridículo, porque, ¿y qué pasa entonces con los que tienen las mejores entrevistas? En la Cámara de Cuentas dice la gente que la que peor lució fue la que es presidente hoy. Eso dice la gente que vio la entrevista. Entonces, si la entrevista tiene un valor, entonces ella no debió ser. Pero ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Además 5, 6, 7 preguntas que te hagan a ti no determina el ejercicio del juez, que tiene que verse con cada caso en particular. Cada caso es particular, ¿eh? Puede haber similitudes, pero ningún caso es igual a otro. Entonces no me digas que porque tú me preguntaste ahora, incluso los criterios cambian. Los precedentes cambian permanentemente. Entonces no me digas que una persona que tú le preguntaste, no lo evaluaste, le hiciste pregunta, de que tú lo vas a tomar eso en cuenta. Entonces no puede ser. Eso se parece mucho al sistema de evaluación tradicional. A ti no te evalúan por lo que aprendiste en el año. Es por lo que tú digas en el examen. Si te quemaste ahí, te quemaste en el año. Que yo tengo un criterio. Yo también. Tengo un criterio, no, el mío es el siguiente. Tú estás probablemente quemando, reprobando a un muchacho discriminatoriamente por su intelecto. Yo no tengo por qué ser bueno en matemáticas como tú. No. Entonces tú me estás quemando, me estás diciendo que mi intelecto que Dios me dio, que mi habilidad merece una reprimenda. Yo creo que por eso que debe haber una educación que desde temprano vaya diciendo qué es lo que la gente puede estudiar para evitar esa discriminación, ¿eh? Claro. Pero volviendo al tema, yo creo que es interesante ver, como te reitero, lo que va a pasar en México con eso. Claro. Que no es un invento único. Estados Unidos, hay estados que eligen sus autoridades. Claro. En Bolivia, igual. También. Europa, creo que Suiza, pero son las localidades más pequeñas, que eligen también sus representantes, que eligen sus jueces. La gente va y vota. Y habrá que ver el sentido y cómo opera eso, porque yo le veo también mucha lógica. Pero si usted qué va a decir sobre mis bienes y mi vida, pues es lo que decide un juez. Al final, bueno, precisamente, entonces yo pongo en mano de 8 personas, en este caso,
o de 8 entidades. La suerte de 10 millones. La suerte de 10 millones. De 8 personas que llegan ahí con una representación indirecta. Y como usted y yo sabemos, lo menos que hacen nuestros representantes es representar a los votantes. Bueno, yo creo que no es lo menos. Eso no lo hacen. Entonces habrá que ver. No lo hacen. Habrá que ver entonces qué es más legítimo, qué es más democrático. Que me equivoque yo votando por Bunel, que reúne los requisitos. Porque me imagino que no es que tú te inscribes, hay todo un protocolo. Bueno, ese es el tema. Hay que ver cuáles son los criterios para que se presente a candidato. Porque me decía Héctor Díaz Polanco, que es uno de los artífices un poco de toda esta ola de la Cuarta Reforma en México. Héctor Polanco es dominicano, nacionalizado mexicano. Es el primer diputado extranjero que llega al Parlamento mexicano. De la Ciudad de México, del Distrito Federal, es el primero. Entonces él decía que hubo mucha resistencia a eso y que los jueces, sobre todo de alta corte, se oponían porque decían que era antidemocrático. Y cuando le sacaron la hoja, ahí lo que era generaciones de familia ocupando los puestos públicos. Mira, pero yo quiero que tú sepas una cosa. Aquí, no sé obviamente en qué número, pero también aquí pasa lo mismo. Aquí hay muchos hijos que son jueces, fiscales. Y que son fiscales, claro que sí. Y también resulta que yo soy fiscal y la esposa también lo es, o uno es juez y el otro es fiscal. Eso también, que no quiero decir que se manipulen los procesos, pero es casualidad, vamos a decir. Que es interesante ver qué pasa. Será. Es interesante ver qué pasa. Y si es un ejercicio, y si es un poder del Estado, que pudiera también ser, aplicarse la fórmula de elección popular. Pero hay que esperar en qué termina. Lo que yo no admito es las descalificaciones de mucha gente al método. Yo sí te digo una cosa que me preocupa mucho. Aquí se está haciendo un esfuerzo en el Poder Judicial para eliminar o reducir al mínimo la mora judicial. Y yo tengo un criterio muy del campo. Yo prefiero sentencias justas, tardías, apegadas en derecho y que tarden un poquito más a tener ciertos adefesios que están saliendo con la prisa. Yo creo que aquí están haciendo cosas con inteligencia artificial. Aquí hay jueces que te están mutilando jurisprudencia para no aplicarla en un caso determinado. Aquí hay motivaciones paupérrimas. Entonces hay un tema muy serio con eso. Yo prefiero un poquito más de que se tome un chin más de tiempo. Yo creo que a venir con adefesios. El miedo a la mora judicial acabó con la rigurosidad y la calidad de los fallos de los jueces. Pero claro. Eso es lo que yo creo y lo he dicho varias veces. Pero claro, tú te pones a ver el tema de la motivación, que es un derecho fundamental, que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia estableciendo lo que le llama el test de la motivación. Si tú le aplicas el test de la motivación que establece el Constitucional a las decisiones, te das cuenta que definitivamente la mayoría de esos jueces, o por lo menos los que redactan las sentencias, deberían repensar lo que hacen. ¿Es una percepción mía o con la estrategia de cero mora judicial también aumentaron la inadmisibilidad de recursos? Bueno, tú sabes que las inadmisibilidades tienen sus reglas, ¿no? Habría que ver si es que se está haciendo más riguroso, pero no creo que nadie se aventure a declararte la inadmisibilidad de un recurso antojadizamente. O sea, por ejemplo, el tema del plazo, que es fatal. Hay otras inadmisibilidades que no necesariamente te impiden el ejercicio de una demanda, porque son subsanables. Por ejemplo, si te dicen que es inadmisible por falta de calidad y tú consigues tu calidad. Me refiero sobre todo a nivel de Suprema, porque tú encuentras, digamos, pocos casos aparecen a nivel de corte, de primer grado, después de que era una demanda inadmisible. El tema está que quizás se está aplicando, quizás no se está aplicando la nueva ley de casación. Antes de la nueva ley, yo me refiero también. Bueno, entonces ya ahí habría que ver, pero hay que ver qué tipo de inadmisibilidad. Sí, siempre el tema del plazo, exactamente. Plazo, pero
que no fuera de las regulaciones propias de la ley no debe haber ninguna inadmisibilidad. Ya. Bueno, entonces, Bunel, en resumen, ¿qué espera? ¿Tendremos como resultado lo que mejor exposición hagan, lo que mejor se manejen? ¿O tú crees que ya el número está premiado? Mira, tú sabes que lo he manifestado, yo respeto mucho al presidente Luis Abinader. ¿Todos? Claro, pero en mi caso yo soy PRMista, yo creo que el presidente lo debe saber porque seguro me ha visto hablando de él en algún lado, o diciéndolo en otro programa por lo menos. Pero aquí la población no tiene fe en esos procesos. Y yo creo que esa es la otra parte que debe satisfacerse. La población cree que eso ya está decidido. Incluso hay un comunicador que quedó de decir los nombres. Yo creo que él debería decirlo a ver si es verdad. Pero yo, a final de cuentas, debo querer que se hagan selecciones buenas que beneficien la judicatura, y en el caso del Tribunal Superior Electoral tengo el criterio de que a esos jueces debe dársele más tiempo para que ellos puedan desarrollar digamos los criterios, los precedentes, etcétera, y consolidar más la justicia electoral. Cambiarlo como es la costumbre debería reconsiderarse. Debería haber un sistema más o menos como el Tribunal Constitucional que permita que jueces con experiencia permanezcan y se vayan sucediendo en el tiempo, escalonadamente. Yo creo en eso. Claro. Creo en eso. Claro que sí. En que usted no puede desmembrar claro de un solo corte. Claro que no. Porque se desaprovechan las experiencias. Pero claro. Y de alguna manera afecta porque tiene que reiniciar. Y si tendríamos que modificar la Constitución para algunas cosas, por ejemplo, el periodo de duración de estos órganos, revisarlo, porque yo pienso que no se puede desaprovechar, sobre todo las buenas experiencias. Claro. Y que quizás la escogencia, cuando toque renovación, no necesariamente coincida con la apertura o inicio de los procesos electorales o con la conclusión de mandato en el caso de Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, la propia Junta Central Electoral, a veces 4 años y ya. Es una situación... yo entiendo que esos son órganos que pueden hacer carrera. No tiene por qué cambiarse cada 4 años la conformación de la Junta. Pudiera, qué sé yo, obviamente salvo excepciones, si eso puede permanecer. 5, 6, 7, permanecer, consolidar el sistema. Creo que de eso hace falta claro, mucho. Que por cierto, no sé si tenemos tiempo, estaba analizando el método de Hunt y por lo que analicé no debe aplicarse. No entremos si es constitucional o si no lo es. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que la ley 157.13 habla de que se aplique la representación proporcional, como dice la ley 275.97, que fue derogada por la 1519 y esta a su vez por la 2023. Quiere decir que estamos dándole todavía vigencia a la 157.13, cuya base era la 275-97, que ha sido derogada. Entonces, en la ley nueva no se contempla el método como tal, sino que te remite a la 157. Hay un tema serio que estamos evaluando para someter alguna acción para la inaplicabilidad del sistema por falta de base legal. Ese es un tema. El otro tema que ha estado siendo cuestionado es hasta donde el principio constitucional de voto directo, aunque ahí hayan interpretaciones del voto directo, se vea afectado por la aplicación del método Hunt. Porque como hemos visto, hay en circunscripciones que Bunel Ramírez saca más votos que 5 juntos, y resulta que por el sistema de reparto, como pertenece a un partido grande, Bunel se queda afuera. Pero tú sabes cuál es el espíritu del método de Hunt.
es la representación de las minorías. Y en República Dominicana no hay minoría ni definida en la Constitución ni definida en la ley. Entonces se está protegiendo con ese método a una minoría inexistente en el sistema jurídico dominicano. Ya te he dicho dos cosas importantes. Pero, sin no embargo, hay minoría. Sin embargo, las quejas que hay, no aquí, quizá esa fue la intención, pero cuando ese inglés o sueco pensó eso, lo hizo para resolver un problema que había. Claro. Que todo el mundo estaba sacando, digamos, nunca se podía hacer gobierno. Hay que inventar una vaina. Y una fórmula. Y esa fórmula, desgraciadamente, siempre termina beneficiando a los partidos grandes. Bueno, pero que si sencillamente tiene que ver, no hay ningún partido minoritario o emergente, si le fuéramos a dar categoría constitucional de minoría, que haya sacado un candidato a nada. Entonces no hay minoría definida en la Constitución, no lo hay en la ley electoral y por consiguiente ese método no debe aplicarse. Pero es que es tan descabellado lo que se hace. Y los partidos, como te reitero, lo quieren todo. Señores, los 5 diputados nacionales, ¿quiénes terminan con ellos? Los partidos grandes. Sí. Precisamente porque aquí hay una situación. Mira, la Constitución mandó a que se regule por ley y la ley mandó a que lo regule la Junta por resolución. Y entonces le exigimos el 1% o más, bueno, sabiendo la... Precisamente, entonces la Junta lo que hizo fue que dañó la situación, que si un partido minoritario fue aliado, aunque fuera en la sección de Yabonico, de donde yo soy, ya, aunque haya sacado más del 1%, por el hecho de haber tenido una alianza, entonces no le corresponde. No le corresponde. Entonces ese diputado nacional va a un partido grande que ya tiene representación electa. Sin embargo, un criterio democrático, aunque no sea lo suficientemente justo, es distribuir eso entre los 5 partidos llamados minoritarios que más votos hayan sacado. Es que el espíritu es que debe ser que si sacaste los votos a nivel nacional requeridos para un diputado, pues que te den uno. Que te den uno. Ese es el objetivo. Bueno, el tiempo se acabó por hoy, pero quedan muchas cosas pendientes y vienen más programas. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Cerrando la Noche.